En este episodio, hay una casa en Indiana que provocaría escalofríos a algunas personas si entraran en ella, sin saber lo que acecha en las habitaciones. Una casa llena de 140 serpientes. Era un desastre a punto de ocurrir. Y ese desastre terminó con Laura Hearst, de 36 años, cuando manipulaba una pitón reticulada de 2.5 metros de largo. Pulse el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Esto es Indomable. En 2019, en Oxford, Indiana, había una casa en la que no vivía nadie en North Dan Patch Drive. Pero eso no quiere decir que estuviera deshabitada. De hecho, tenía el mayor número de habitantes de toda la manzana. Era el hogar de 140 serpientes. Las había de todas las formas, tamaños y especies, y la mayoría eran propiedad del sheriff del condado de Benton, Don Monson. Su entusiasmo por las serpientes se le había contagiado a su hija, y un día accedió a llevar una de sus serpientes a su escuela primaria. La serpiente que eligió llevar fue Simba, una hermosa pitón reticulada que medía 4 metros de largo y pesaba 20 kilos. Los niños estaban asombrados ante el gran reptil y ansiosos por acariciar su piel lisa y brillante. Fue un éxito en la escuela y con el director, y en ese momento, Don dijo que tenía 52 serpientes en su garaje. Las había estado criando para venderlas. Su número no tardó en crecer. Don tenía una casa llena de serpientes y la había acondicionado a propósito para albergar su enorme colección de reptiles. Vivía en la casa de al lado, lo que le permitía controlarlas con regularidad. Pero 20 de ellas no eran suyas, pertenecían a otra entusiasta de las serpientes. Se llamaba Laura Hearst, tenía 36 años y era madre de 2 hijos. Laura creció en la granja ganadera de la familia. Le encantaban las actividades al aire libre. Le encantaba montar en moto, pasar los fines de semana en el río y sobre todo rescatar y rehabilitar serpientes. Era una de sus pasiones, y poder albergar a sus serpientes mascota en la propiedad de Don Monson era un arreglo ideal. Vivía a solo 20 minutos y las controlaba 2 veces por semana. Los amigos de Laura conocían su amor por las serpientes, y una vez llevó una al trabajo para regocijo de sus compañeros. La casa de la serpiente era un edificio de una sola planta, un bungalow pintado de azul oscuro, con un garaje en un extremo. Dentro había cientos de jaulas y tanques para las serpientes. Las condiciones en las que las mantenían eran conformes a la ley, pero Don nunca había registrado su negocio de cría de serpientes ante las autoridades locales, y esto podría haber resultado ilegal. No había carteles para advertir a los visitantes de las serpientes que había en las instalaciones, por lo que nadie sabía lo que había allí, salvo la familia de Don y Laura. Eso fue hasta que ocurrió el desastre. El miércoles 30 de octubre de 2019, Laura, que trabajaba como técnica de construcción de arneses, condujo hacia North Dan Patch Drive por la noche. Se detuvo en el camino de entrada de hormigón y abrió la puerta principal. Inspeccionó los tanques, las jaulas y los grilletes de las serpientes. Luego sacó una de las serpientes de Don. Era una pitón reticulada de 2,5 metros de longitud. Con cuidado, sacó al reptil de su tanque. Su lengua entraba y salía de su boca cerrada. Su cuerpo era frío al tacto. La piel tenía un hermoso dibujo y era suave como la seda. Laura se sentó con ella mientras se arrastraba sobre sus piernas, inspeccionando la habitación en la que se encontraban con su cuerpo esbelto pero musculoso, arrastrándola por el suelo. Las pitonas reticuladas son originarias del sur y el sureste de Asia. Son populares en la industria de las mascotas ya que son relativamente fáciles de mantener en cautividad. Pueden crecer hasta 6 metros de largo y pueden pesar hasta 75 kilos. En estado salvaje suelen alimentarse de mamíferos como roedores, primates, cerdos y ciervos. No son venenosas. En su lugar, matan a sus presas por constricción. Son depredadores de emboscada, al acecho de un animal desprevenido. Entonces utilizan sus reacciones súper rápidas para atacar, capturando al animal en sus mandíbulas antes de envolverlo con su cuerpo y estrujarlo hasta la muerte. En Indonesia se están convirtiendo en un problema, sobre todo para las personas que viven en comunidades rurales, debido a la fragmentación de sus hábitats, en gran parte por la deforestación para dejar paso a las plantaciones de palma aceitera. Las pitonas reticuladas tienen que atravesar las tierras de cultivo en busca de alimento. Últimamente los trabajadores de los campos han sido blanco de ataques y sus compañeros o familiares los encuentran, a veces envuelto en las bobinas de las serpientes, o a veces de forma espeluznante dentro de la propia serpiente una vez que se los ha tragado enteros. Pero a pesar de los peligros que estos animales suponen para los humanos, los amantes de las serpientes de todo el mundo siguen manipulándolas y disfrutan haciéndolo.
Laura recogió la enorme pitón del suelo y la devolvió de su tanque. Era pesada. Se la subió a los hombros y empezó a caminar de vuelta hacia el tanque abierto. Pero mientras lo hacía, la serpiente apretó su agarre alrededor de su cuello. Laura tiró ligeramente de ella para aflojarla, pero cuanto más tiraba, más apretaba la serpiente. Era increíblemente fuerte, y Laura intentó mover la cabeza para salir de debajo de ella, pero no había espacio. En una fracción de segundo, la serpiente se había enrollado con tanta fuerza alrededor del cuello de Laura que ésta no podía liberarse. Sintió cómo aumentaba la presión en su cara a medida que la apretaba más y más, con sus músculos constreñidos. Laura intentó retorcerle la cabeza, pero no podía alcanzarla. Arañó su piel mientras el suministro de sangre a su cabeza se cortaba del resto del cuerpo. La serpiente apenas se movió. Sus ojos, que no parpadeaban, estaban fijos. Su piel brillante se acumuló alrededor del cuello de Laura. Ella empezó a luchar por respirar. Sus labios se volvieron azules y sus ojos se desorbitaron y supo que estaba en serios problemas. No podía gritar. No podía alcanzar su teléfono. Las cosas estaban sucediendo demasiado deprisa y en pocos minutos sintió que se mareaba por la falta de oxígeno y de riego sanguíneo en el cerebro. Sabía que estaba a punto de desmayarse. Segundos después, cayó al suelo. La serpiente seguía asfixiándola, aunque ahora yacía inmóvil y sin responder en el suelo. Esa tarde, Don miró por la ventana y vio el coche de Laura en la entrada. Sabía que ella solía revisar la serpiente los miércoles por la noche, así que decidió acercarse a ver cómo estaba. Abrió la puerta principal y la llamó. No obtuvo respuesta. Atravesó el zoológico y pasó por delante del tanque abierto. Luego entró en la habitación contigua. Allí, tendida en el suelo, estaba Laura, y aún enroscada alrededor de su cuello estaba la pitón de 2,5 metros de largo. Don corrió a su lado. La serpiente estaba enrollada sin apretar alrededor del cuello de Laura, por lo que tiró de ella con facilidad. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Cuando llegaron intentaron reanimar a Laura, pero, trágicamente, había fallecido. Naturalmente, Don estaba en la línea de fuego tras la muerte de Laura. ¿Qué hacía con tantas serpientes en su casa? ¿Tenía la documentación necesaria para albergarlas a todas legalmente? Parece que las licencias para la tenencia de reptiles en Indiana no estaban del todo claras. El Departamento de Recursos Naturales de Indiana no regula las pitonas reticuladas porque no son una especie autóctona. Sin embargo, sí regulan las serpientes venenosas y las que se consideran en peligro de extinción. Pero como las pitonas reticuladas no son ninguna de estas, no requieren permisos. Desde 1978 se conocen 18 muertes por serpientes constrictoras en Estados Unidos. Sin embargo, los entusiastas de los reptiles afirman que los perros hacen mucho más daño a las personas que las serpientes, causando heridas graves o muertes cada año, solo porque un ataque como el de Laura es increíblemente raro, llega a los titulares. Tras las secuelas, los miembros del Consejo Municipal se mostraron dispuestos a imponer una nueva ley sobre serpientes en el estado. Garantizaría que la gente supiera quién tiene serpientes y dónde se guardan por razones de seguridad y en caso de emergencia. Pero Don podría haberse metido en más problemas si criaba las serpientes para venderlas y no había registrado la propiedad como negocio. Ninguna de estas respuestas devolvería a Laura, y es poco probable que hubieran evitado que esto sucediera en primer lugar. Las personas apasionadas por ciertos animales potencialmente peligrosos saben los riesgos que corren. ¿Y cómo ocurre con tantas cosas? Nadie cree que le vaya a ocurrir hasta que le ocurre. Como que te asfixia hasta la muerte un indomable.